Déjeme en estos momentos enlazarme con la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, están ayudando a la comunidad de ambos lados de la frontera con sus casos migratorios. Y hoy, como siempre, nos dejará algunas tareas, porque es importante la información que comparte aquí todos los jueves la abogada Lourdes Monteagudo. ¿Cómo está, abogada? La saludo con mucho gusto. Hola Vicente, aquí un poquito acatarrada, pero no con COVID, sino con la gripe antigua, que se lo achaco a mi nieta, que creo que me la pegó. Pero quería no dejar de venir a conversar con la comunidad, pues ya estamos a fines de septiembre y no se ha movido nada con lo de la reforma migratoria y creo que se terminará el año, el 2022, y la comunidad indocumentada seguirá esperando si no se mueven a hacer lo que pueden con lo que tienen. Esta semana trabajé en un tipo de perdón que le pudiera ser de interés a muchos en México que están viviendo, que vinieron, vivieron en los Estados Unidos hace 10 años o más, pero se regresaron por una razón u otra, ya sea porque se regresaron porque quisieron o los deportaron, pero ya han estado en México por 10 años y necesitan en algún momento, si quieren, volver a regresar a los Estados Unidos, pero para hacer eso tienen que pasar por un proceso donde uno le pide permiso a los Estados Unidos a poder tener una visa, si es que uno quiere venir a visitar, o si tiene hijos americanos o lo que sea, poder arreglar la residencia. Y este perdón es un perdón muy diferente porque se hace a lo último, cuando uno le tiene que demostrar a los de inmigración que uno ha estado en México por los últimos 10 años y que por lo tanto ya tiene lo que sería la evidencia de que ellos ya tienen derecho a poder regresar a los Estados Unidos. Eso lo hice esa semana, hacía tiempo que no hacía uno de ellos y la verdad que siempre me parece que es algo que las personas que nos oyen en México deberían saber un poquito más de esto. Pero bueno, es una de esas cosas que hay que aprender, sino, o tener un abogado que les ayude a hacerlo, ¿no? Para que le pueda resultar. Pero Así es, hay que hacer énfasis, como dice usted, y su mensaje que creo que cala hondo, que hay que moverse y hacer lo que se pueda con lo que se tenga y aprender cómo podemos mejorar nuestra situación personal aprendiendo sobre leyes precisamente migratorias. Por eso necesitamos las evaluaciones que usted y la familia de Asociados de México ofrecen gratis, pues es mejor saber y aprender que tener que lamentarnos, abogada. mira, esta semana tuve una conversación con una señora la voy a llamar Mercedes, porque así se llama Mercedes, con quien tuve el gusto de conversar por teléfono. Ella vive en California y escucha Sin Censura y también escucha nuestro segmento. Dice que Vicente, tú eres uno de sus héroes. Y también escucha mis segmentos los jueves porque dice que así se informa de las leyes migratorias. Y ella está envuelta en actividades ayudando a inmigrantes necesitados por allá por donde ella vive. Ella entró a los Estados Unidos sin permiso una sola vez y está casada con un ciudadano americano desde hace 4 años, pero no se había animado a tratar de arreglar porque le da mucho miedo, dice que le da mucho miedo tener que regresar a Juárez. Me confesó que había ido a varios abogados en California para consultar su caso, pero que ninguno le había parecido adecuado porque en su mayoría le cobraban por una breve consulta, le recalcaban a ella que tendría que pedir un perdón que le costaría una millonada para poder terminar su caso y tendría que salir a Juárez, un paso que a ella le da mucho miedo. Y al oírme por radio me confesó que pensaba que le hubiera gustado estar cerca de aquí de Chicago para poderme venir a hablar conmigo, a ver, pero que porque ella no sabía o entendía por qué es que un abogado en Chicago podía ayudar a alguien que estuviera por allá, en otra parte de los Estados Unidos o en México. Bueno, se animó y llamó y pudimos conversar. Como parte de la evaluación que le di, le pregunté que si su esposo, por casualidad, había servido a las Fuerzas Armadas Americanas
Lo cual me contestó que sí, pero que había servido cuando era joven y que él ya estaba mayor, es un veterano. Le pregunté si el esposo había recibido una baja honorable, que se llama, es decir, que salió sin que le hubieran puesto ningún tipo de, como de algo feo en su expediente. Me dijo que sí, que era, había estado, el señor había sido un auxiliar médico durante su tiempo en las Fuerzas Armadas y que hasta recibía una pensión militar. Con ese detalle que me dio, le pude dar una gran noticia, porque ella puede arreglar sin tener que pedir un perdón por su entrada ilegal, porque como esposa de un veterano de las Fuerzas Armadas puede pedir el perdón militar, que se hace sin salir de los Estados Unidos, es decir, sin tener que ir a Juárez, y ahí se le resolvería a ella el problema completo. Y como ella, por lo que me dice, el señor no tiene ningún problema, no tuvo ningún problema antes de salir de las Fuerzas Armadas, eso va a ser un caso verdaderamente, relativamente fácil y relativamente rápido. Con inmigración nada es rápido y muchas veces, pues claro, uno tiene que pagar las cosas que le piden a pagar, pero para esta señora esto va a ser nada comparado con lo que muchos pasan para poder llegar a su residencia. Dice la señora Mercedes que ningún otro abogado le había hecho esa pregunta y que no podía creer que su esposo, que ha estado con ella ya muchos años, hubiera podido arreglarle sin tener que salir a Juárez. Fue una conversación muy grata y un ejemplo perfecto de por qué yo insisto que la evaluación del caso sea tan importante, pues a veces oyendo los detalles de un caso o conversando con la persona, me ayuda a poder aplicar la ley que más le convenga al cliente. Y Y eso, precisamente usted ha hecho siempre también notar esta importancia de los detalles, porque está en los detalles el poder arreglar o no, o incluso si se da un paso en falso, terminar en problemas con la autoridad abogada. exactamente. Mira, el año pasado, el 2021, tuvimos la oportunidad de, aún con todas las trabas y demoras que hemos tenido por la causa de la pandemia, que los casos se siguieran moviendo, que siguieran siendo aprobados. Algunas ya pudimos entonces comenzar también las visitas a que acabaran los casos en Juárez. Los perdones siguieron siendo movidos. Es más, tenemos ahora un montón de personas que ya están aprobadas, entonces estamos nada más esperando las citas para Juárez. Todos en la oficina ayudando a que nuestros clientes puedan reanudar sus vidas como residentes ya permanentes sin tener que tener el miedo de todo lo que pasa en el medio o lo que pudiera pasar si es que alguien ha hecho algo mal y que le haya pedido que hiciera algo que no debía. Yo espero que si las personas nos escuchan que tienen esposos o esposas que sirven como en las Fuerzas Armadas en este momento, o ya son veteranos de las Fuerzas Armadas, que nos llamen para poder ayudarlos a poder arreglar, porque verdaderamente los esposos, los hijos, las hijas, hijastros, menores de edad, así también pueden ayudarse porque pueden ser reclamados por los papás. Además, hay que recordar que los hijos ciudadanos americanos pueden celebrar sus 21 años firmando peticiones para pedir a sus padres, quienes entraron con visa o permiso y después se quedaron y nunca han salido, ¿no? Ilegalmente otra vez o están sin haber entrado nunca a los Estados Unidos ilegalmente. Pero hay que evitar que los hijos americanos pidan a los papás haciéndolo por computadoras, porque entonces hay un problema con eso, los muchachos no saben la diferencia en la ley y en la situación de los padres, y sí ha habido algunas tragedias que verdaderamente yo quisiera que no sucedieran, pero a veces los muchachos no entienden la situación de los papás y hay que tener en cuenta eso, de que los papás le tienen que decir a los hijos, mira, necesitamos conversar con alguien que sepa.
de cómo se hace la situación, el arreglo. Necesitan tener un momentito para ayudarse a recuperar sus documentos si es que no los tienen. Necesitamos pedir sus récords migratorios si no los tienen y no saben lo que les pasó, si fueron arrestados o hubo algún problema en su caso. Si ha estado ilegalmente en los Estados Unidos y se regresó a México, óiganme bien, y hace más de 10 años que ya están en México, deberían empezar a colectar información de lugares donde les pueden poner constancia de que la persona ha estado en México por esos 10 años, porque con eso pudiesen poder eventualmente pedir que le den entrada a los Estados Unidos legalmente, ya sea con visa o cuando tienen hijos americanos, poder hacer sus arreglos para poder tener residencia permanente. Este fue el tipo de caso que hice con ese perdón que tuve que ayudar a una señora a hacer, porque no es un perdón después que ya uno está ya trabado, como digo yo, sino es un perdón de antes, donde uno pide que sí, miren que sí la persona estuvo aquí legalmente, que a veces fue deportada o se fueron diciendo que yo me voy, pero se tenían que ir y tenían que estar lejos 10 años. Pero si ya han estado lejos 10 años, entonces pueden pedir una manera de regresar donde ya entonces viene legalmente y se le limpia el récord ese de la ilegalidad anterior. Eso fue del tipo de lo que estuve haciendo la semana pasada. Y la verdad es que hay muchos, yo sé que hay, yo diría cientos de miles de personas en México que pudieran comenzar ese proceso para tener ya limpiar su récord y eventualmente poder regresar a los Estados Unidos con todos sus derechos de ser residente permanente, sobre todo si tienen algún hijo americano o se han casado con alguien, pero han decidido vivir allá porque no sabían que iban a poder arreglar de esta manera. Así que para mí siempre es un placer poderle ayudar a saber las cosas como son con inmigración y ayudarles a buscarle de la manera que se pudieran hacer las cosas lo mejor posible. Qué bueno, abogada, porque estos últimos 2, 3 años han sido difíciles para todos. Afortunadamente usted sigue encontrando la forma de trabajar y de seguir ayudando a las familias a ambos lados de la frontera, y por eso le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que se ponga las pilas, si me permiten la expresión, y que llamen para una evaluación de su caso con la abogada Lourdes Monteagudo y con la familia de Asociados de México. También le mando un saludo a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Llamen al 773-847-6465. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. Y para ustedes que están en México por casos como el que aborda hoy la abogada, marquen con el 001 al principio. 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Hágase un favor, hágame un favor y hagámonos un favor también compartiendo ese número con familiares, amigos, con contactos, con quienes ustedes creen que lo necesiten. Y voy a aprovechar también para mandar saludos de parte de la abogada, de Nayacín Vázquez, desde la oficina en donde los atienden las compañeras que forman parte del equipo, a María de Lourdes Báez de Dakota del Norte, de North Dakota, a Jorge Alonso de Guasave, Sinaloa, saludos, a Araceli González a la Ciudad de México, a Mercedes Solórzano de Indiana, a San Juana González del área de Chicago, a Alejandro Delgado de Matehuala, San Luis Potosí, a Alondra Gutiérrez de Veracruz, a Jaime Rosales del barrio de Tepito en la Ciudad de México, a Gloria Hinojosa de San Diego, California, y un saludo muy especial para la señora María Calderón, que ha regresado de Ciudad Juárez ya con su residencia permanente. Estas son las historias que nos mueven y que nos mantienen
firmes en este compromiso de todos los jueves y de seguir concientizando a la audiencia de Sin Censura, abogada. Así es, Vicente. Pues mira, yo te doy las gracias a ti, le doy las gracias a todos los que han confiado en nosotras, conmigo, con Ana Yacine, con las muchachas que nos ayudan para seguir la ruta que cada caso tiene y que hacemos que entonces se hagan realidad los sueños de todos, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima semana. Por favor, pórtense bien, no se metan en problemas, porque esas cosas siempre pueden dañar cualquier cosa que uno pueda hacer en cuestión migratoria. Pero me encantaría poderles ayudar a arreglar y a poder que tengan unas familias unidas y que puedan seguir bien. Hasta la próxima semana. Mucho gusto que ya se sienta un poquito mejor de esta gripilla que la anda afectando. Cuídese mucho, tómese su tecito y le mando un abrazote, abogada. Nos vemos aquí el próximo jueves. Espero no haber estado muy ronca. Hasta luego. No. Bye bye. No, claro que no. La abogada Lourdes Monteagudo nuevamente demostrándonos el compromiso que tiene con la audiencia y con la comunidad a ambos lados de la frontera. Malita y toda la cosa, aquí está dándonos la información sobre los casos de inmigración que tanto nos hace falta. Marque para que haga una cita en Estados Unidos, marcando 773-847-6465. Y desde México, 001-773-847-6465. Antes de ir a la pausa comercial,